Hola, ¿qué tal, Paula? Una alegría tenernos juntas acá en este espacio. Gracias, igualmente, una alegría también para mí. Y vamos a producir un material para el Sigma, para el sitio de psicoanálisis, el Sigma, y bueno, muy, muy felices también de colaborar con estas producciones, ¿no? Bueno, entonces por ahí la primera reflexión tiene que ver con esto, ¿no? Como esta actualización en relación a que hace 10 años, cuando nos vimos en ese bar de Palermo, que ahora me entero que ya no está más y que se llamaba Nostalgia, que nos vimos en aquel momento, este, eh, hablábamos, o sea, la escena que habíamos tomado en aquel momento la habíamos tomado también a partir del libro de Redes y Paredes, ¿no? este, con la idea de, bueno, de cómo las pantallas en aquel momento, los celulares, las tablets, las computadoras, habían perforado de alguna manera la estructura moderna y la explicadora, digamos, de la escuela moderna. Y producía una incomodidad en los profesores que no sabían cómo motivar a los alumnos. Y esto aparecía como una gran incomodidad y a partir de esto empezamos a pensar algunas otras cosas juntas. ¿Qué reflexión, digamos, podés hacer en relación a esta actualización? Y bueno, muchísimas cosas en realidad, porque cuando hablamos en esa oportunidad que fue hace unos 10 años, ¿no? A mediados de la década, la segunda década del siglo XXI, estábamos empezando a tratar de entender qué pasaba con todo eso, ¿no? Con las redes atravesando las paredes, con todo lo que eso suponía de amenaza, ¿no? O desafío a la lógica de las instituciones modernas que ya venían en crisis hace muchísimos años, ¿no? Por lo menos de los años 60 del siglo XX, de una forma cada vez más explícita, pero las redes parecían haber puesto en evidencia que esa crisis era insoslayable, ¿no? Con esa imagen de las redes atravesando las paredes de las instituciones y dentro de las instituciones tener que repreguntarnos todo, ¿no? O sea, cómo darle sentido a estas paredes cuando pareciera que no lo tienen más, ¿no? Y que todo está en Google, etcétera, ¿no? Pero si lo miramos ahora, 2026, yo creo que en estos últimos 10 o 15 años en realidad pasó de todo, ¿no? O sea, nos parecía que estábamos ahí en una especie de ápice de lo máximo que se podía llegar a la crisis de todas las crisis y sin embargo en estos últimos 10 15 años todo esto no solo se profundizó muchísimo, ¿no? Porque ya todo lo que veníamos discutiendo allí creo que permanece, se intensificó en realidad toda esa crisis. Pero además se agregaron otros factores, ¿no? Como algunos de ellos me parecen insoslayables, como el tema de la algoritmización, ¿no? de las redes sociales, el hecho que se hayan transformado, que Internet, que ya era toda una novedad todavía en ese momento, pero que con mucha efusividad, ¿no? Se la tomaba con mucha euforia, como una posibilidad incluso de... Se decía mucho en el momento de aumento de la democracia, ¿no? En el sentido de una horizontalización de las voces y la posibilidad de tejer relaciones nunca antes posibles, lo cual también es cierto, ¿no? Eso es innegable que se ha consumado. Sin embargo, el tema de la profundización de la democracia he ahí un veredicto que no se ha cumplido y ya había bastante gente que venía sospechando eso, a pesar de que no eran las voces más audibles quizás, ¿no? Pero tanto en mi libro La intimidad como espectáculo como en Redes o Paredes, eso ya estaba un poco apuntado, ¿no? El lado problemático de todo eso. Y con la cada vez más decisiva transformación del modelo de negocios de las redes sociales, de Internet, ¿no? Lo que sigue llamándose redes sociales, aunque mucha gente ya dice que de sociales no tienen nada, que son antisociales, porque justamente todos los lazos más solidarios, en fin, ¿no? Parece que están siendo erosionados, ¿no? Muy por el contrario, el algoritmo lo que prioriza es la crispación, la indignación, el roce con el otro, ¿no? Todo las peleas, los haters, los trolls.
Y en última instancia todo eso fue llevando, no solo en el nivel micro, a mucho desasosiego, mucha frustración, mucho enojo, sino también en el nivel macro a situaciones que hace una década y media habían sido impensables, ¿no? Y entre ellos esta crisis tan nítida de la democracia. Entonces es todo lo contrario de lo que mucha gente o la mayoría veía venir hace 20, 25 años con estas tecnologías y esta reorganización de la sociabilidad online. Entonces el primer elemento que destacaría es eso, el modelo de negocios de las así llamadas redes sociales con los algoritmos que privilegian las peleas y las crispaciones mucho más que los acuerdos, los consensos, los diálogos o lo que antes se llamaba el debate público civilizado. Eso por un lado, y los feudos digitales, por lo tanto, ¿no? En que se ha transformado Internet, porque finalmente cuando hablamos, decimos que estamos en Internet, pero estamos en cuatro o cinco empresas, ¿no? Que son las empresas más poderosas que jamás existieron en este planeta, ¿no? Eso por un lado, entonces sí, es lo que más destacaría como un factor importantísimo, más allá de todo lo otro que permanece, que se ha intensificado. Además, la mercantilización de la vida en general, o sea, podríamos pensar en, no sé, el neoliberalismo, el neoliberalismo, como suele llamarse a este proceso que en términos económicos, socioculturales y políticos fue también llevando a una serie de transformaciones a nivel de nuestros valores, una hiperindividualización, todo el tema de la mercantilización de la vida en general, ¿no? De todos los aspectos de la vida. Muchos de estos aspectos no eran mercantilizados antes o el mercado no tenía acceso a esos aspectos de la vida, esos ámbitos de la existencia, tanto individual como colectiva, y esto ha avanzado enormemente también, arrasando con mucho de lo que se le resistía, ¿no? Entonces, en la mercantilización de la vida sería otro factor que acrecentaría, que agregaría al tema de la algoritmización. Y un cierto encapsulamiento, esto también me parece muy importante y que no era tan evidente en su momento, que las redes, o internet, los celulares también estaban empezando, ¿no? En esa época. Los celulares son súper importantes también. El hecho de que nos hayamos acostumbrado a estar adosados a este tipo de aparatos que son de uso individual, con pantallas, con cámaras y con acceso a las redes en todo momento y en cualquier lugar, de uso hiperindividual, ¿cierto? O sea, no es como las computadoras de fines del siglo XX o principios del XXI, que eran de uso colectivo en general y no estaban todo el tiempo conectadas a Internet. Entonces, esto también son aparatos de conexión, de hiperconexión, eso es obvio. Estamos en contacto con cantidades crecientes de gente en todo momento y en todo lugar, pero además son aparatos de encapsulamiento, de aislamiento. Y eso después de la pandemia quedó más evidente. Y me parece que cada vez lo es más con la epidemia de soledad, por ejemplo, o varios otros problemas contemporáneos, ¿no? Que tienen que ver con eso, con la enorme dificultad para relacionarnos con los demás, ¿no? Y el yo me basto, ¿no? En varios sentidos. Entonces, este yo hiper conectado y al mismo tiempo hiper aislado, la manera probó que podemos estar sin contacto físico con nadie prácticamente y sin embargo el mundo sigue funcionando, incluso funcionando con más eficacia quizás que cuando solíamos encontrarnos y perder tiempo por ahí. Entonces, son algunos de los elementos que yo destacaría que sucedieron en esta década y media terrible Sí, que está pasando. Y otro, pues quizás, bueno, un elemento así como cereza del postre, la normalización de la extrema derecha, pero me parece que tiene que ver con todo esto que decíamos, tiene que ver con con las redes sociales crispadas, tiene que ver con el encapsulamiento, con las burbujas digitales, con estar todo el tiempo escuchándome solamente a mí mismo y a mis ecos y no escuchar realmente o dialogar con el otro, la mercantilización de la vida, el mercado como la ley de la selva, de que sálvese quien pueda, y por lo tanto las resistencias o en fin, todos los escollos que podía tener a esa ley de la selva, un Estado más fuerte en el sentido de ayudar a los que tienen menos o pueden, en fin, tratar de que no sea tan salvaje la mercantilización de la vida, todo eso fue también perdiendo fuerza, perdiendo sentido. Entonces todo esto tiene que ver con los valores de la extrema derecha, o sea, no es por casualidad que se hayan normalizado estos valores y estas
cosas que hoy escuchamos decir o que decimos incluso y que hubieran sido impensables antes, ¿no? Esto tiene que ver con el suelo moral que trabajo en el libro, los cambios en la composición de la moralidad contemporánea con respecto a la moralidad moderna, que se agrietó ese suelo moral en buena medida hipócrita que sostenía al proyecto moderno. Entonces no es poco, ¿no? Lo que ha cambiado en la última década y media. No, y por ahí esta cosa de la aceleración, ¿no? De la aceleración que nos atraviesa en nuestros tiempos personales, laborales, sociales, ¿no? Y que bueno, que estos dispositivos, incluso pensándolo desde Foucault, ¿no? En el sentido de, bueno, si los dispositivos se miden por sus efectos, hay una aceleración, ¿no? Que es imagen tras imagen tras imagen, y esta idea, bueno, también dispone, ¿no? Como un dispositivo justamente, dispone también de las relaciones sociales en esta característica, ¿no? Sí, los aparatos, las tecnologías no son neutras y esta evidentemente no es una excepción. Los teléfonos celulares funcionan todo el día, Internet funciona sin parar y al compatibilizarnos con Internet nosotros también funcionamos sin parar y estos aparatos perfeccionaron eso, ¿no? Entonces no hay nada de neutro en estas tecnologías, en estos dispositivos, ¿no? Como diría Foucault. Entonces, el hecho de que propicien hiperconexión e hiperaislamiento, tampoco hay nada de neutro en eso. O sea, es No, un proyecto de mundo que permitió imaginarlos, que permitió inventarlos, que los produjo y que no por casualidad había un terreno fértil que los adoptó de una forma completamente eficaz, podríamos decir, muy ujú. rápidamente. Em, eh, Vos estabas planteando en el libro esta idea de como que hay una ruptura en el suelo moral, ¿no? Entre esta idea de las hipocresías falsas, ¿no? Y los nuevos cinismos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo Sí, lo bueno, pensaste? la idea de que la hipocresía formó parte del proyecto moderno me parece que no es tan difícil de entender, ¿no? Tanto es que la moral burguesa, que bueno, la burguesía es la que comandó los procesos como la Revolución Francesa, la implantación del capitalismo, los estados nacionales y toda también esa ética protestante, digamos así, heredera de la moralidad religiosa, pero al que al hacerse laica hereda varios de esos valores, de la represión de los instintos, de la separación público y privado. Entonces hay cosas que se pueden hacer entre paredes, pero no tienen que, el público no tiene que tener acceso, tanto en el nivel micro de los adulterios, en fin, o los pequeños y grandes abusos cotidianos, como también en las relaciones sociales y afectivas, sexuales y demás a las jerarquías y todo eso, pero también a nivel macro, o sea, los juegos de bastidores en las mismas instituciones políticas, la propia democracia, los sistemas jurídicos, la justicia supuestamente ciega, la libertad, igualdad y fraternidad, somos todos iguales ante la ley, bueno, todo eso lo estoy diciendo así también con ese tonito porque había mucho de hipocresía en todo eso, evidentemente. Entonces, y la hipocresía, ¿cómo la podríamos definir? Entre otros factores que contribuyen a esa moral hipócrita que prevaleció, no fue lo único que prevaleció, pero que fue muy importante a lo largo de los últimos dos, tres siglos, ¿no? Por lo menos simbólicamente desde fines del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX en que fue hegemónico este proyecto moderno había muchas fisuras, ¿no? Hay muchos mugre que se barría bajo la alfombra, hay muchos no dichos, pero obvios para mucha gente, de desigualdades de todo tipo, de clase, de género, de raza, en fin, Em, que todo el mundo sabía pero que, bueno, las cosas son así, es lo mejor que tenemos, ¿qué querés? Las cosas van cambiando de a poco, pero había un cierto consenso, también muy ayudado por represiones de todo tipo, represiones psíquicas, por pensar, ¿no? en las categorías freudianas, como también represiones externas, desde la policía o las jerarquías de los padres, del sistema patriarcal, también los profesores, las autoridades en general
que estaban internalizadas, pero también estaban allá afuera. Entonces, mucha represión en el sentido de una moralidad supuestamente consensuada y la Ujú. ley apoyando eso, ¿no? O sea, no siempre coincidiendo totalmente, pero se intentaba que coincidiera y cuando la moralidad iba cambiando. Por ejemplo, cuando se admite que sería interesante tener la posibilidad de divorciarnos, que fue hace ayer, pero durante todavía el proyecto moderno, entonces se cambió la ley para que esto fuera posible y bueno, así lentamente, ¿no? Había cambios que se iban haciendo y la idea de progreso estaba allí también, ¿no? De a poquito vamos mejorando. Bueno, el sistema público de salud quizás no es igual para todo el mundo, tiene sus fallas, la educación también, pero bueno, mejorando un poquito acá, un poquito allá, y si tenemos más dinero va a mejorar más. Hay algunos países ahí en Escandinavia que lo hacen mejor, cuando tengamos más dinero va a ser mejor. En fin, a eso llamo la hipocresía del proyecto moderno, porque había mucha desigualdad, muy poca fraternidad, mucha desigualdad no solamente de clase, que eso es lo más evidente, pero todas cosas que vinieron más a luz todavía en el último tiempo, de género, de raza y de muchas otras variables, centro-periferia, en fin, un montón de cosas que se daban por hechas, aún con todas sus grietas, pero que supuestamente había un consenso, digamos así. Bueno, esto fue explotando en los últimos tiempos, y una especie de implosión, digamos así, de esa moralidad supuestamente consensual, también una crítica a por qué tengo que obedecer a esta ley que es injusta, o por qué tengo que hacer el himno, no sé, cantar el himno a la bandera, o reverenciar la estatua de un prócer que fue asesino y misógino y, en fin, racista y todo esto. Entonces, no fue de un día para el otro, pero es cierto, me parece que en esta última década y media, justamente, esto se ha intensificado enormemente y ha salido muy a la luz. Sí. Entonces, ese suelo moral que estaba agrietado, que nació agrietado, o sea, que las grietas eran fundamentales para la hipocresía burguesa, porque había que ocultar algunas cosas y otras, pero había una especie de consenso sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Un consenso ayudado por represiones y por desigualdades de todo tipo, pero había ese proyecto común, tanto es que había la idea de un pacto social, un contrato Ujú. social, códigos firmados simbólicamente por todos los ciudadanos, leyes con los que supuestamente estábamos todos de acuerdo, y si no estábamos de acuerdo habría que cambiarlas de a poco, Entonces, pero todo el mundo de acuerdo con supuestamente con las reglas del juego y Pero con sus digo, fallas. en este sentido, yo pensaba la idea de igualdad de oportunidades en la escuela, por ejemplo, ¿no? Sarmientina, digo Sarmientina, pero puede, digamos, tiene sus símiles en toda Latinoamérica, ¿no? Esta idea de igualdad de oportunidades que escondía claramente una desigualdad epistémica de base, ¿no? Como que también podría conformar este quantum, digamos, de hipocresías, según lo que vos lo estás planteando. Sí, pero no es solo en Latinoamérica, el mismo Sarmiento se inspiró en Estados Unidos y en Sí, Europa, o sea, sí. la democracia liberal, burguesa, representativa, trae en sí esta hipocresía por definición, le insisto, libertad, igualdad, fraternidad, ¿dónde, no? O sea, claro, había un consenso sobre que eso estaba bien, que son lemas, un horizonte, ¿no? De un progreso, hacia allá vamos y sería muy bueno, pero claramente se diferenciaba de otras propuestas como el anarquismo, el comunismo, en fin, el socialismo. Esta democracia que tenía, democracia, ¿no? Esa es la palabra que se le dio, con inspiración de los griegos, todo eso, todo ese mundo, ¿no? Como también con la cultura letrada. Entonces, esa idea de igualdad de oportunidades era hipócrita en el sentido de que había algo cierto allí, las leyes estaban ahí garantizando que todo el mundo todos somos humanos. Claro que en esa categoría de humanos al principio no entraban, por ejemplo, las mujeres o no entraban personas racializadas de otras formas que no fueran blancos. Fue ampliándose, ¿no? Eso fue transformándose. Todos somos ciudadanos, pero bueno, se fue como amoldando, ¿no? De acuerdo con las transformaciones en la moralidad a lo largo del siglo XX, XIX y XX. Pero había desigualdades de base sabidas, pero muchas veces como había una especie de complicidad
relativamente consensuada, porque había explosiones de vez en cuando, y robos y crímenes y demás, ¿no? Y también transgresiones y ensayos de otras formas de vivir, críticas desde la filosofía, pero también desde los movimientos sociales, desde las artes. Pero pues, se mantenía cohesa, ¿no? Había algo ahí que tiene que ver con una especie de fuerza centrípeta, que yo lo llamo en el libro, una fuerza aglutinadora, con herramientas de todo tipo, ¿no? Entre ellas la represión. Pero también esa moral que decía, esto está bien, esto está mal, ¿no? Entonces Sí. no debería desear ciertas cosas porque está mal hacerlo, ¿no? No debería Ujú. querer esto. ¿Quién te crees que sos? Un poco eso, ¿no? Pero claro, el yo empoderado Sí. que se viene empoderando, por lo menos de los años 60 y que se viene empoderando cada vez más, ¿no? Con el uso también, incluso de las herramientas digitales, pero también de transformaciones en nuestros valores. Ahora se siente mucho más legitimado decir por qué tengo que hacer cosas que no quiero. Ujú. Y también todo el consumismo, ¿no? Ahí esto es una variable importantísima. O sea, cada vez más somos interpelados como consumidores, mucho más que como ciudadanos. Y los consumidores no son todos iguales, ¿no? Y los consumidores tienen que ser seducidos para que querramos comprar, ¿no? Y satisfacernos, aunque nunca nos vamos a satisfacer. Eso también forma parte de la definición de consumidor, distinto de la normalidad que para el ciudadano era accesible, ¿no? Para la mayoría de los ciudadanos. En cambio, ahora la optimización es inaccesible, o sea, siempre vamos a querer más y en eso consiste el juego, ¿no? Y nunca vamos a estar satisfechos. Entonces, todo eso también incluye frustración, o sea, este un yo empoderado que responde al vos podés, tú puedes, ¿no? Con un yo quiero y yo me lo merezco, pero al mismo tiempo, cuanto más supuestamente quiero, puedo y me lo merezco, más frustrado, más frustración tendré, porque menos podré hacer. Entonces, todo ese caldo, digamos así, hace que hubo ciertas liberaciones, y está habiendo, ¿no? Porque que se caiga, que se venga abajo todo el edificio hipócrita de la modernidad que incluye a todas las instituciones, incluso a la misma escuela con su igualdad, su supuesta igualdad de oportunidades, eh, hizo que esta crítica cada vez más feroz hace que todo esto se venga abajo, que se agriete, que no logre sostenerse, pero al mismo tiempo es muy difícil proponer una alternativa, porque justamente a esa fuerza centrífuga, cada uno va por sí y yo voy a hacer lo que se me cante, lo que quieren y no me importa el otro, al contrario, el otro es la única fuente de sufrimiento, porque si yo no soy feliz cuando merecería serlo y yo no tengo la culpa de nada, porque antes sí se tenía culpa de todo, ahora no tengo yo la culpa, entonces la culpa la tiene el otro que no me deja. Entonces, bueno, la cuestión de la igualdad de oportunidades de la escuela no la demonizaría porque me parece que fue un proyecto loable en el sentido de que, pensando hoy en el siglo XVIII y después en toda su manifestación cada vez más materializada en la escuela como la conocemos todavía en el siglo XIX y sobre todo en el XX, en San Sarmiento, por ejemplo, fin del siglo XIX, principio del XX, igualdad de oportunidades es muy, muy reciente, ¿no? Eso es muy interesante también. Uno piensa como, bueno, siempre fue así. No, la escuela es un invento bastante reciente. Y sobre todo esta escuela, bueno, porque podemos pensar la escuela de, no sé, relacionada con la iglesia o en otras culturas, pero Sí. la iglesia moderna, pensada para ciudadanitos, ¿no? Todos en principio iguales. Claro que venían los que vivían en el caserón del barrio rico y la escuela pública, por ejemplo, ¿no? Y venían los que vivían en un lugar menos favorecido y los hijos la gente que trabaja en la casa de otros, ¿no? Pero la idea tenía su interés, ¿no? O sea, bueno, Claro. aprender que todos somos ciudadanos y supuestamente en ese lugar, así que es una especie de laboratorio del mundo, del Estado, de la nación en general, todos tenemos los mismos derechos. O sea, vos por ser privilegiada, porque tenés más dinero, no sé qué, no tenés derecho a abusar de tu compañerito. Muy por el contrario, incluso tu compañerito puede demostrar aún siendo más pobre o más desfavorecido, que es más inteligente que vos y que y que se esfuerza más y que le puede ir mejor que a vos si estudia, si se porta bien, si cumple con todos los deberes y demás. O si tiene talentos, que también, ¿no? Eran todos valores ahí privilegiados. Entonces, así, había algo, evidentemente, me parece, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, que era muy interesante en el proyecto de escuela pública. Sin embargo, había mucha hipocresía en su base.
Y es muy fácil ahora pegarle a esa hipocresía, más Sí, todavía con que todos estos procesos se fueron desarrollando y la escuela pública quedó como relegada a aquellos que no pueden bancarse una escuela privada, por ejemplo, que es algo que venía sucediendo en países como Brasil, por ejemplo, ya hace mucho tiempo, pero que en Argentina se aceleró en el último tiempo. Tiene que ver con estos procesos de privatización, de neoliberalismo, de precarización y de este sueño que supuestamente lo privado va a ser mejor que lo público y al mismo tiempo un desmantelamiento. O sea, son varios factores muy complejos porque hay idas y vueltas, hay contradicciones, hay experiencias distintas en los distintos países, en las distintas regiones e incluso localmente. Pero hay como una tendencia, ¿no? No por casualidad el mundo hoy en día está viviendo lo que está viviendo con un proceso bastante globalizado, ¿no? Entonces, ahí viene la parte del suelo fragilizado, el suelo moral, en el que ahora brotan estos cinismos bastante inusitados, ¿no? Que se dicen las barbaridades más crueles, y no solamente los chicos traviesos en la escuela que se portan mal, sino grandes figuras que tienen responsabilidades gigantescas sobre vidas de otras personas y proyectos de mundo. Entonces, una manera de explicar, ¿no? qué está pasando sería esta propuesta de mi libro, Yo me lo merezco, de la vieja hipocresía de los nuevos cinismos, en el sentido de una transformación también en ese plano complejo, ¿no? De un tejido básico de valores y creencias que dio lugar al proyecto moderno y que ahora se fue agotando en las últimas décadas y muy aceleradamente en el siglo XXI, en lo que va del XXI, y ahora nos encontramos ante otro substrato, ¿no? De otros valores y creencias, por lo tanto, otra moralidad o inmoralidad, ¿no? sí, No tan hipócrita, ¿no? Y más cínica, ¿no? sí. Estaba pensando, mientras vos planteabas, bueno, esta necesidad que aparece como muy fuerte desde los estados, o desde algunos sectores, de plantear regulaciones, ¿no? Frente a todo esto que está pasando, ¿no? De los grandes magnates, ¿no? Desde Elon Musk hasta Peter Thiel, digo, que son empresas Amazon, Netflix, etcétera, ¿no? Digo, la idea de plantear regulaciones frente a todo esto es muy fuerte en los estados y entonces, bueno, te quería preguntar cómo lo estabas viendo. Sí, sí, como que los estados justamente que eran la mega institución organizadora del mundo moderno, a partir de los cuales, pensando en la matriz Foucaultiana, ¿no? De pensando la sociedad disciplinaria, eh, otras instituciones eran creadas, como de la prisión, la cárcel, pero también la misma escuela, las fábricas, los hospitales, el hogar familiar, o sea, con reglas, con paredes, con horarios, con cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden, con jerarquías internas y externas a su vez. Entonces, toda esa organización, con las leyes, ¿no? Con esto que decíamos antes de la igualdad de oportunidades y todos somos ciudadanos ante la ley, tenemos los mismos derechos, pero también los mismos deberes, o si mis derechos terminan donde empiezan los deberes de los demás, toda una cuestión ahí de toda una serie de reglas supuestamente muy claras y bastante rígidas, que funcionó relativamente de una forma estable, con ese Estado y esa ley interpelándonos como ciudadanos. En cambio, todo eso, bueno, fue perdiendo fuerza. No es que no hubiera mercado y que no éramos consumidores, pero era más marginal, ¿no? Más tangencial esas y otros, ¿no? Otras facetas de la subjetividad y de la vida en sociedad. En cambio, ahora eso está privilegiado, o sea, somos antes que nada interpelados como consumidores y no solamente cuando estamos ante un producto a ser, un servicio a ser vendido, sino en general en nuestras vidas. Lo vemos muy claro eso con el vocabulario que usamos, ¿no? Si vale la pena invertir en esta relación, o sea, cuáles son los costos o beneficios de cambiar de profesión, o de irme de la casa de mis padres y comprarme entrar mi hipoteca, en fin, ese tipo o de casarme o no casarme, en fin, en fin, de muchas otras decisiones que las tomamos
las pensamos, ¿no? A partir de categorías que antes no se aplicarían a ese campo, porque son mercadológicas, ¿no? Pero son nuestros valores, o sea, los valores del mercado se han normalizado, se han naturalizado en el último tiempo. Entonces somos consumidores, aunque no estemos comprando y vendiendo cosas, ¿no? Somos consumidores incluso en nuestras actitudes cotidianas, decisiones afectivas, en fin, de todo tipo, ¿no? Existenciales. Entonces, el mercado pasó a ser la mega institución organizadora, y entonces estas figuras, como las que mencionaste recién, que son como las muy sintomáticas de esta transformación, porque son estos magnates que todo lo pueden, ¿no? Son ultramillonarios o líderes de Estado, también podríamos decir, como, no sé, Trump, Milley, en fin. Estas personas que se consideran a sí mismas superpoderosas, ¿no? Y que todo lo pueden, en un sentido, si yo quiero, debería poder hacerlo. Y los magnates, los dueños de estas empresas, que no por casualidad suelen ser los dueños de los feudos digitales en los que pasamos buena parte de nuestra vida y diseñan estos algoritmos que nos tienen agarrados a las pantallas y demás, no es casual que se sientan todopoderosos, o sea, que pueden hacer todo lo que quieran, no solamente comprar cosas, ¿no? Sino, no sé si decidir que me voy a vivir a Marte o a poner no sé, hacerme una casa en la luna y muchas otras cosas. O a no ponerle ninguna restricción a las redes sociales cuando varios países, o digo, que hay tragedias de todo tipo, suicidios en fin, adicciones, sufrimientos de todo tipo que ya están hartamente demostrados y sin embargo, como hay algo viciante o adictivo, o sea, en esta manera de funcionar los algoritmos, parece como que no se pueden tomar decisiones individuales, tipo, bueno, me hacen mal las redes sociales, no voy a usarlas más. Es muy, muy difícil, ¿no? Porque tiene algo, no sé si es válido llamarlos de vicios o adicciones, porque no sé si técnicamente procede, pero hay algo ahí del orden de lo compulsivo, ¿no? Fueron diseñadas para que tengamos este impulso a no largar, no poder despegarnos, ¿no? Hay algo que es muy estimulante y eso tiene que ver con el mundo en que vivimos. El estímulo constante, tiene todo que ver con el mercado, es muy diferente de la represión, ¿no? Que era la categoría quizás equivalente o comparable al estímulo en la sociedad moderna, ¿no? Decirte, no, esto no se puede, tú debes hacer esto. ¿Por qué tengo que ir al colegio si no me gusta? Porque tenés que hacerlo, porque es así, porque las cosas son así. En cambio ahora, todo lo contrario, ¿no? Eso, cuando alguien nos dice eso, al contrario, estimula, ¿no? Y más pensemos en las situaciones escolares, instiga a que uno diga, no, yo no lo voy a hacer, yo no quiero, entonces no lo hago. Entonces hay algo ahí que estas subjetividades son muy sintomáticas de este nuevo modelo, son muy visibles y son demasiado así como obvias, pero yo no creo que sean solo ellos, ¿eh? Y eso es importante también pensarlo. O sea, nuevo suelo moral o inmoral, como querramos Exacto. llamarlo, lo compartimos, estamos todos ahí, o sea, el otro suelo moral no existe más, hay solamente ruinas de aquello. Entonces también cuando nos agarramos a las ruinas, no es una buena estrategia, me parece, es una estrategia destinada al fracaso, porque este tipo de nueva configuración tiende a arrasar con todo, ¿no? Y eso es un problema también. Entonces, ellos son muy sintomáticos, estas figuras, estos personajes, un tanto patéticos incluso, ¿no? Pero son muy sintomáticos y los vemos como, son muy ilustrativos, son muy prácticos para entender qué está pasando. Pero lo vemos cotidianamente, o sea, yo cuando digo, bueno, hoy me merezco no ir a trabajar. No tengo ganas y qué sé yo, y el día está lindo y lo que quiero en realidad es estar acá. Es Bueno, crucial. me lo merezco, pero ¿por qué? Si fuera la lógica moderna, para merecer eso tendría que tener motivos, ¿no? O sea, me lo merezco porque, no sé, trabajé muchísimo durante el mes y entonces hablé con mi jefe y le dije, mira, este día me lo tomo para esto y lo otro, y medio con culpa, ¿no? Tendría que tener alguna justificación digna, no solamente para estar, no sé, comiendo torta y jugando con mi gato. Pero ahora sí, eso es válido. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no ¿Por debería? qué Yo me lo no? merezco, debería poder.
sí, Incluso porque también no hay nada de extraordinario en en el trabajo que hago, que no tiene ningún sentido, que es precario, que me pagan mal. Entonces, ¿por qué no me merezco una vida mejor? Se nos ujú, ha prometido, me la prometen todo el tiempo. Una, ¿No? Entonces, hay algo ahí que hay una legitimidad moral que antes no la había, pero no deja de ser problemática, ¿no? Porque si cada uno hace lo que quiere, ¿qué pasa con este mundito, ¿no? Es lo que está pasando. Entonces no no son es lo solo que nos ellos, está que de hecho pasando. sí pueden hacer lo que quieren, ¿no? Y lo están haciendo. Pero Sí, todos nosotros en nuestro pequeño circulito también hacemos un poco lo mismo. y sí. Mm. Yo pensaba cómo el contexto se hace texto no solamente en las instituciones, sino en la propia subjetividad. Y nos pasa esto que, bueno, que yo te quería preguntar un poquito en relación a cómo pensás esta, esta coyuntura, ¿no? De que hay en muchos lugares, bueno, especialmente en Argentina, que hubo acá este, una amenaza masiva en muchas escuelas de todo el país, una amenaza de tiroteo, a partir de un reto viral, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar cómo pensabas esta coyuntura. Y, o sea, lo leí un poco y me contaron, o sea, no estoy muy Sí. al tanto, no conozco detalles, pero en principio no me sorprende tanto. Me parece que es también, podría verse como, entre otras cosas, como un síntoma de estos cambios, ¿no? O sea, si pensamos, creo que el primer episodio de este tipo fue Columbine, ¿no? Que fue Ujú, inmortalizado en un par de ujú. películas, no sé si la palabra inmortalizado cabe Sí, aquí, sí, de Michael Moore, pero sí, Tiros en Columbine, ¿no? De Michael Moore, creo que sí, de era una Michael Moore, especie de sí. documental. Y también Elefante, que es en su versión en ficción, pero bueno, también se ha escrito mucho y se ha pensado mucho, pero ese episodio no tiene mucho más de 20 años, ¿no? No sé exactamente en qué año fue, pero fue o a fines del siglo XX o a principios del XXI, fue por ahí. Y fue una conmoción gigantesca. Bueno, estudiantes de un colegio secundario, creo que era en Estados Unidos, que entraron con ametralladoras, bueno, con armas, con fusiles y mataron a buena parte de sus compañeros y profesores, en fin, una masacre en escuela. Esto llamó muchísimo la atención porque era algo completamente inaudito, nunca había pasado. Pero bueno, imagínate, habíamos hablado de lo que pasó en los últimos 15 años, bueno, le podemos sumar esto. O sea, acá en Brasil prácticamente todos los días pasa. O sea, ya hace no sé, 10 años quizás decíamos, esto solo pasa en Estados Unidos o en alguno de esos países, así especialmente entre ricos y locos, ¿no? El tema de las armas también, ¿no? Las armas en Estados Unidos que son muy liberadas a que, bueno, tienen muy pocas restricciones y hay incluso un incentivo a que la gente compre armas. En Brasil pasó eso también, acá en el gobierno Bolsonaro 2018 hubo toda una desregulación y un incentivo a la compra de armas para tener en casa, para defenderse, ¿no? de la inseguridad y demás. Toda la defensa de los ciudadanos de bien, todo ese vocabulario, ¿no? Que tendrían derecho a tener armas para defenderse, o como un deporte, en fin, toda una legitimación de tener armas, cuando antes, de nuevo, ¿no? Volviendo a la sociedad moderna, supuestamente el monopolio de la violencia, del uso de la fuerza, era del Estado. Las armas solamente el Estado podría tenerlas, ¿no? Ujú, Eh, y usarlas, la policía, en fin, ¿no? ujú, Los militares. En cambio, en el último tiempo, bueno, entre otros factores, está ese y también el hecho de que, bueno, la frustración adolescente es algo que también existía en la era moderna y más todavía legitimada después de los años 60 y 70. Sin embargo, bueno, por ejemplo, yo también lo viví, tipo, no quería el colegio, odiaba a mis compañeros, no sé, no me acuerdo si odiaba a compañeros, pero podía haber pasado a amigos o colegas, no me parece extraño el ambiente escolar, eso. Sin embargo, la gente no iba con armas y mataba a otros, ni con cuchillos, ni en fin, no pasaba eso, pasaban otras cosas, ¿no? También otras violencias, digamos. Pero no me parece casual, no me parece aleatorio, le veo sentido, digamos así, que este tipo de crímenes, de situaciones, de violencias, hayan empezado a ocurrir y que se estén, no sé si normalizando es la palabra, pero que se estén volviendo habituales. ¿Sí? Eh, Igual que otros tipos de ataques, ¿no? Otras violencias antes impensables, violencias sí, incluso verbales, ¿no? De los estudiantes con los
con los profesores, eh, así como muchas violencias antes normalizadas e incluso enaltecidas, ahora nos espantan y hasta son ilegales, ¿no? No solo inmorales. Estoy pensando en los castigos físicos en las escuelas, por ejemplo. Eso era formaba parte del menú escolar en los años 1950, por ejemplo. Sí, claro. Sin embargo, se fue transformando en algo no solo inmoral, no sé, esto está mal hacerlo, sino ilegal. Si ahora un profesor le pega a un chico, eso es un crimen en la mayor Sí, parte de sí, nuestros países. claro. Entonces, pero eso era una violencia antes normalizada, incluso enaltecida, se consideraba que estaba bien, que había que hacerlo. En las Ujú. escuelas o en las familias, ¿no? Había que pegarle a los chicos cuando se portaban mal, por ejemplo. Eso ahora nos parece terrible, no moralmente condenable y son ilegales, ¿no? No solo inmorales. Pienso en los castigos físicos en las escuelas porque estamos hablando del ambiente escolar, pero podemos pensar en muchas violencias sexuales, los cuidados del hogar no remunerados, todas estas cuestiones que ahora salen mucho a la luz y son ventiladas, digamos así como desigualdades encubiertas. O más o menos encubiertas, ¿no? Con toda la hipocresía que decíamos antes, racismo, homofobia, misoginia, todo eso pasa a ser crimen en muchos países, por ejemplo, acá en Brasil. Claro. Y eso, no sé, estoy comparando violencias que antes nos parecían normales e incluso habituales o bueno, que no se podía hacer mucho, formaban parte de la vida o incluso estaban bien. Y, por ejemplo, la escasa o nula importancia que se le daba al bullying. En cambio, ahora todo eso pasa a estar en primer plano, ¿no? O sea, esas violencias son muy visibles y al mismo tiempo, eso es curioso, ¿no? Parece paradójico, se vuelven visibles y al mismo tiempo se incrementan, se multiplican en vez de calmarse, ¿no? Apaciguarse. Entonces hay toda una crispación ahí que parece como que empieza a habilitar de alguna manera se legitima, ¿no? O sea, si alguien me hizo mal, me hizo bullying, eso, bueno, ahora yo lo mato, lo voy a matar, venganzas, ¿no? Esa lógica de la venganza, del troll, del hater. Y no sé, me parece que hay algo ahí que es la contracara, o no, ni siquiera la contracara, forma parte de ese movimiento de un empoderamiento del yo que antes estaba cohibido por todas estas represiones, hipocresías y abusos de todo tipo y ahora está liberado y se libera en todas las direcciones, ¿no? Hay una especie de narcisinismo, hay una autora que lo llama narcinismo, o hay otra autora también que llama, que usa es un neologismo que es yo epistemología, I epistemology, ¿no? Si yo lo creo, debe ser verdad, tengo razón. Entonces, hay una violencia allí, un nuevo tipo de violencia que está legitimizado de alguna manera, ¿no? Por eso está sucediendo, si no, no sucedería. Claro que se sigue considerando ilegal, no está bien matar a tus compañeros, es problemático, evidentemente, y aunque no los mates, tipo esas violencias que no llegan quizás a ser tan, como las amenazas, por ejemplo, esto que comentaste, ¿no? O sea, abusos de todo tipo, ¿no? Maltratos, podríamos decir, ¿no? Maltratos que antes estaban reprimidos, cohibidos, ¿no? Y que ahora afloran, ¿m? Porque justamente ese yo se siente autorizado a demostrar su enojo, ¿no? O a demostrar su fragilidad y su vulnerabilidad y vengarse de alguna manera al otro que abusó. Entonces, hay algo ahí que me parece que tiene que ver con todo ese movimiento, no, no llamaría la contracara porque no me parece que sea la contracara, viene junto con el empoderamiento. Pero porque no es solo bonito, o sea, las cosas son complicadas, o sea, las subjetividades son complejas, estamos llenos de muchos afectos positivos, bonitos, ¿ya? Pero también de mucha porquería, o sea, Claro, el psiquismo es complejo y las relaciones con los otros son complejas. claro. Entonces, bueno, las cosas son complicadas, pero hay también mucho ¿cómo decir? Acá en Brasil se le dice pavio curto, como decir, es cortito, ¿no? La tolerancia Claro. a lo que el otro me hace. Entonces enseguida sale ese yo diciendo, porque yo, ¿no? Algo un poco explosivo, a eso voy, La ¿no? corta. Entonces, si a eso le sumamos los atropellos, los ninguneos, la precariedad, las promesas incumplidas, ¿no? O sea, que el horizonte completamente atrofiado de posibilidades, las inmensas desigualdades que no van a ser subsanadas.
las oportunidades que solamente son para algunos y no para otros, el racismo explícito, misoginia, ¿no? Sí. En fin, y homofobia, en fin, todos estos afectos ahí que están ahora explícitos, que sabemos nombrarlos, ¿no? Entonces se ha vuelto muy explosivo todo eso, digamos. Sí, Entonces, yo lo sí, explicaría por ahí. Entonces, ¿por qué no voy? Si me siento mal, si no tengo ganas de ir al colegio, no aguanto a estas personas, con razones o no, muchas veces hay motivos, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre hacer esto, ¿no? Los videos virales, las pintadas en las paredes y bueno, que todo explote. sí. Hay una intencionalidad, ese es un, una inferencia mía, pero me da la sensación de que hay también como una funcionalidad en el sentido de pensar cómo hacemos de las escuelas un lugar inseguro, un lugar de miedo, un lugar peligroso, funcional justamente a la idea de volver al homeschooling, ¿no? Bueno, que los chicos no vayan a la escuela. Hay como una intencionalidad, ¿no? De esta idea de la privatización del espacio público, de la construcción de lo común, que es el lugar, digamos, de la escuela, de intentar construirlo como en un lugar peligroso, un lugar de miedo, ¿no? Sí, sí, yo no sé si está la intencionalidad, yo creo que es más complejo los procesos. Debe haber gente que tiene esa intención, pero además se junta con un montón de otros factores. Yo no creo que estos chicos, por ejemplo, que hacen esas pintadas y sus videos No, no, tengan esa claro, intención. no. Entonces, pero sí, ahí viene el cinismo, se saca provecho de eso. O sea, quienes tienen la intención van a decir, ¿ves? No sirve para nada, ¿ves? Y lo mismo se hace con otras instituciones, se hace con la misma democracia, ¿no? O sea, ves, la política son todos corruptos, entonces no sirve, o sea, entonces hay que arrasar con todo. La universidad, ¿ves? Son todos, sí, el arte, el cine, ¿ves? Le das plata y mira lo que hacen. Entonces, bueno, listo, hay que arrasar con todo. No creo que haya esa intencionalidad de vaciar todo, pero el cinismo consiste justamente en eso. Se aprovecha de que está todo agrietado y mal apuntalado y con muchísima insatisfacción, que las cosas no tienen sentido, que están perdiendo el sentido. Ese es el gran problema, ¿no? Y eso Ujú. no es de hoy, pero se ha acelerado, se ha intensificado enormemente. Ya cuando hablábamos de redes o paredes en mi libro de 2012, la gran pregunta era cómo darle sentido a ese encuentro en las escuelas cuando lo está perdiendo, ¿no? Bueno, esto se intensificó enormemente, ¿no? So, cómo darle sentido a estar en la escuela. Ahora mucho más difícil, mucho más. Y es mucho más difícil pensar la construcción de legalidades éticas, digamos, en esta ruptura del suelo moral, ¿no? Mm. Hay una dificultad, digamos, como agregada y que nos interpela a nosotros como pedagogos, ¿no? Bueno, cómo construimos ética, esto, una construcción de legalidades éticas en este contexto, ¿no? Y bueno, con todas estas filtraciones. Y no volviendo atrás, porque no tenemos no podemos volver atrás, porque volver atrás significaría pactar con esto que ya nos dimos cuenta que no funciona, ¿no? Y que nos ha llevado hasta acá. Y Entonces, además que no se ahí, puede, ¿no? O sea, suponiendo si que quisiéramos pudiera, y pudiéramos, se no se pudiera. puede porque ya está. O sea, estamos en otro mundo. Y además, y además no, que no queremos, o sea, no solamente los estudiantes no quieren, si los padres no quieren, nosotros tampoco queremos, pero los docentes tampoco queremos eso. Entonces, bueno, ahí cuando viene la parte de prohibir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Prohibimos los celulares. Hay como así manotones de ahogado, ¿no? Tipo, entonces, ¿qué se hace? Y probablemente, o sea, yo entiendo, ¿no? Lo que hay por detrás de esto y es cierto que cuando todo el mundo está con celulares en una clase, la clase no funciona, o sea, simplemente si nadie escucha a nadie, si no se hacen esfuerzos por crear algo en común, si cada uno está en la suya, aunque tengamos todos, incluso los docentes, el impulso a escaparnos por ese lado, porque es como mucho más cómodo, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, es menos esfuerzo y estamos medio que
agarrados por el algoritmo y por estas cosas, no es que la pasemos bárbaro en el celular, pero hay algo ahí que nos desliza hacia allí, ¿no? Y me parece que eso es evidente, que si estamos cada uno con su celular haciendo sus cositas en TikTok, con lo que sea, no pasa nada, o sea, la clase no sucede y se transforma en una especie de chicle y que sin sentido absoluto. Entonces, lo que se trata es de que, bueno, que hagamos que vuelva a funcionar. Ahí lo primero que se nos ocurre, bueno, que no usen los celulares, que se prohíba el uso de celulares. Bueno, suena sensato. Bueno, ahora no, usan después los celulares. Ahora vamos a tratar de que pase algo acá. Pero ahí entonces tiene que pasar algo ahí. Más allá de que la prohibición funcione o no funcione, obviamente va a irritar, no sé, la gente no va a estar, los estudiantes sobre todo, no van a estar de acuerdo, o tal vez sí, porque quieren también que tenga sentido sus vidas, ¿no? Y buena parte de su vida pasa allí, y no es que la pasan bárbaro con el celular. Entonces, quizás sí hay como, bueno, a ver qué pasa, pero entonces tiene que pasar algo, y eso es lo difícil, ¿no? El más difícil que prohibir el uso del celular es que entonces sin el celular pase algo. Ujú, ujú. Bueno, Paula, la verdad que nos quedaríamos acá, durante mucho rato, Tratando este, de solucionar el mundo. tratando de entender, viste, como el Chapulín Colorado, ¿no? Alguien que nos salve. Pero bueno, nada, yo te quería decir que mientras te estaba leyendo, me vinieron a mi cabeza dos obras de artísticas muy potentes, una que es Aquelarre de Goya, que pertenece a las pinturas negras de Goya, donde hay justamente, digamos, una figura negra, muy negra, que es un líder, a lo cual, digamos, tiene una cantidad de seguidores que están también pintados en negro, y hay una luz, y hay una luz. Hay un personaje que está como pintado en claro, y me hacía como pensar en esta idea Foucaultiana del resto que no se domestica, ¿no? Lo pensaba así y pensaba que simultáneamente estaba el Bosco pintando el Jardín de las Delicias, ¿no? Con este desparpajo, mostrando, digamos, la moral burguesa, la pacatería de la moral burguesa, pero bien desarrapado, ¿no? Bien desarropado. Así que bueno, eh, no sé si querés cerrar esta conversación de alguna manera. Sí, es difícil, ¿no? Que no creo que tenga cierre, creo que es, bueno, forma parte de la conversación que estamos teniendo con los libros, también con lo que tratamos de enganchar, ¿no? De escuchar al otro también, eso quizás sería interesante, ¿no? Como suena muy básico, muy obvio, incluso medio ingenuo, pero sin embargo es un gran desafío en la contemporaneidad. Y en la escuela debería ser importante, ¿no? O sea, escuchar, no solamente los docentes escuchar a los estudiantes, es decir, los estudiantes también escucharse entre sí y escuchar lo que tiene para decir, si es que tiene algo para decir, ¿no? Por ejemplo, el docente, y que tratemos de bajarle un poco el volumen al yo. Eso es muy difícil, ¿no? Y todo el tema de que este yo que quiere, que sabe, no tiene, que tiene todas las certezas, que no duda nada, que se cree superpoderoso, que debería serlo, y atropellando a los demás. Yo creo que habría que tener como más desconfianza de eso. Sería interesante, ¿no? Que cada uno hiciera ese trabajo, de bajarse un poco el volumen y de tratar de escuchar a ver qué dice el otro, y no solamente el otro de mi burbuja, que eso es más fácil, o de mi cámara de eco, sino a ver qué dice esta persona que es tan distante de mí y que en principio me parece absurdo lo que está haciendo. Bueno, a ver qué está diciendo, por qué hace lo que está haciendo. Estos chicos, por ejemplo, que hicieron las pintadas y los videos y todo. Bueno, escuchar a ver qué pasa, qué dice. Y tal vez, bueno, cuando vuelven a la escuela, si en algún momento vuelven, bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué esto? Y tratando de no moralizar, que también es muy difícil, ¿no? De que está bien, que está mal, sino que, bueno, a ver, estoy harta, por eso no quiero venir más acá. Bueno, ¿por qué? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te imaginas que tendría que ser una escuela para que tenga sentido? Etcétera, ¿no? O sea, preguntas que quizás como está todo tan alterado, nos da la oportunidad de hacernos preguntas muy
muy osadas, ¿no? Muy radicales, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería interesante hacer? Si la democracia representativa liberal sí está sí, amenazada, bueno, y tiene su lado muy hipócrita y demás. ¿Qué podríamos, o qué podríamos inventar, ¿no? En vez de aferrarnos a esas ruinas mientras vienen estos personajes completamente iracundos y muy seguros de sí mismos a proponer autocracias bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, evidentemente, por lo menos la mitad de todos los países por ahora, ¿no? Entonces, pero parece como que hay una crisis de imaginación, ¿no? O sea, ¿qué proponemos en vez de eso? ¿Mm? Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a seguirla pensando, a seguir imaginando, a seguir Tratar de soñando, ¿no? imaginar. También, a seguir soñando. Exactamente. Es impresionante eso, como en la era moderna, que tenía muchísimas más restricciones, mucho más reprimido, mucho más rígido en muchos sentidos, la imaginación estaba mucho más habilitada, ¿no? Era Ujú. posible pensar otros mundos, y no solamente pensarlos, hacerlos, ¿no? Y tratar de hacer ejercicios, ¿no? De inventar otras formas de vivir. En cambio, ahora parece como que eso está todo bloqueado, ¿no? Como si no hubiera más posibilidades, salvo el desastre absoluto que vemos en el horizonte. Bien. Las distopías así O como volver al general. pasado, porque también hay O mucho de volver. eso, la trad wife, la escuela tradicional, el matrimonio, no sé qué. Parece como si no hubiera la posibilidad de imaginar, y también, bueno, totalmente idealizado, romantizado y fake, ¿no? Pero no se puede, no está habilitado a imaginar en el futuro otras cosas, ¿no? Que no Otra sea cosa, esto o lo que ya pasó. sí, que no sean los robots invadiéndolo todo, ¿no? Otra Flotando. cosa. Bueno, Paula, un abrazo enormísimo y nos estamos hablando. Dale, muchas gracias, un beso.